Creía que lo peor que podía hacer era engañar a mi marido, hasta que me descubrí riéndome mientras otro hombre lo empujaba ante todos. Ese instante fue el disparo que partió mi vida en dos. Y yo, tan ciega, ni siquiera lo vi venir. Siempre pensé que no era mala persona. Solo una mujer de 34 años que llevaba demasiados años sintiéndose como un mueble más en su propia casa. Raymond. Él era bueno, demasiado bueno, tan correcto, tan estable, tan predecible, que un día dejé de sentirme viva. Y entonces apareció Denise, mi jefe, ese hombre que sabía mirar como si fuese capaz de descifrarte el alma en 3 segundos. Cuando empezó a fijarse en mí, como si fuera la única mujer en una oficina llena de gente, simplemente lo permití. Pensé que controlaba algo. ¡Qué ingenuidad! Primero fueron comentarios que parecían inofensivos. Ese peinado te queda increíble. Siempre eres tú quien salva este caos. Palabras que me devolvían una chispa que creía muerta. Me quedaba hasta tarde. Decía que era por trabajo, pero era por él, por su sonrisa calculada, por esa sensación adictiva de sentirme vista. Mientras tanto, Raymond no sospechaba nada. Llegaba a casa con un olor que no era exactamente el mío, y él simplemente sonreía. Me besaba la mejilla, removía la olla en la estufa y me preguntaba si quería un té. Ni un reproche, ni una ceja levantada, ni un ¿por qué tan tarde? Esa calma me irritaba, me enfurecía incluso. Una parte de mí deseaba que estallara, que se enfadara, que mostrara celos, algo que me dijera, aún te quiero. Pero no. Raymond solo decía que estaba orgulloso de mí, que trabajaba muy duro, que no me exigiera tanto. ¿Cómo podía ser tan ciego o tan bueno? Cuando le conté a Rachel lo de la colonia, esa mentira patética sobre un compañero del pasillo, ella soltó una carcajada. Raymond debería alegrarse de que otro hombre vea lo que tiene en casa, dijo guiñando un ojo. Significa que todavía vales. Vales. Esa palabra me atravesó, y la dejé entrar. Esa noche dejé caer comentarios sobre cómo Denise decía que mi eficiencia era inigualable. Esperaba que Raymond reaccionara, que se incomodara, que dijera algo. Pero él solo sirvió vino y me preguntó por el día de María. Sus prioridades siempre en el sitio correcto, justo donde yo ya no quería mirar. Más tarde, lo escuché leerle el cuento a nuestra hija. Su voz suave, segura, la misma voz que años atrás me hacía sentir protegida. Ahora solo me recordaba lo plana que me parecía nuestra vida, lo injusto que era que él pudiera conformarse con tan poco, mientras yo ardía por dentro, consumiéndome en silencio. Las mentiras empezaron a fluir como si hubieran estado esperando su turno. Reuniones inventadas, almuerzos falsos, risas con Denise en terrazas mientras ignoraba las llamadas de mi propio marido. Y cuando por fin le devolvía la llamada, decía que tenía el móvil en silencio. Él lo aceptaba, siempre aceptaba. Esa noche, sin embargo, me miró un segundo más de lo habitual. ¿Eres feliz?, preguntó. Claro, respondí, molesta, casi a la defensiva. Su silencio fue un golpe seco que no supe interpretar. Denise, en cambio, sabía exactamente qué tecla tocar. Mereces más de lo que tienes en casa, susurró un día rozando mi mano. Tienes demasiada ambición para vivir como una simple esposa y madre. Ese simple me envenenó de forma dulce, precisa. Lo llamé atención. Lo llamé sentirme viva. Me negué a llamarlo por su nombre real. Pero el mundo empezó a resquebrajarse. Olivia, mi cuñada, me miró de arriba abajo cuando insinué que Raymond exageraba, diciendo que pasaba demasiadas horas en la oficina. Ajá, respondió sin más. Ese ajá me heló la nuca. Y luego estuvo María, mi hija. «Mamá, ¿por qué ya no vienes a cenar?», preguntó con esos ojos enormes, inocentes. Mentí, claro que mentí. Trabajo importante, cosas que algún día entenderás. Mi voz sonaba firme, sus ojos dejaban de brillar. Y entonces llegó la fiesta, el clímax de mi arrogancia. Denise empujó a Raymond. Yo reí. Reí como si aquel momento me perteneciera, como si esa humillación pública me diera poder. 30 segundos después, unos papeles cayeron en mi regazo, y mi corazón se vació.
porque allí comprendí algo que me heló la sangre. Raymond no estaba destrozado. Raymond estaba preparado, y yo acababa de cometer mi último error. Mi vida no se rompió ese día. La rompí yo mucho antes, y ahora ya no había vuelta atrás. A finales de ese mes ya me movía entre mis mentiras con la facilidad de quien ha perdido el miedo. Sabía qué decir, cómo decirlo y en qué momento hacerlo. Volvía a casa impregnada del olor inconfundible de Dennis, como si llevarlo en la piel me diera un extraño sentido de poder. Me duchaba, me metía bajo las sábanas, fingía cansancio, y seguía adelante como si no estuviera pisando mi propio matrimonio. Raymond no hacía preguntas, no levantaba la voz, no exigía explicaciones. Solo me observaba a veces con una serenidad que me resultaba inquietante, como si dentro de su silencio hubiera algo que yo aún no entendía. Se lo comenté a Rachel. «Estará de morros, mujer», rió. «Dale tiempo y se le pasará». Le sonreí, pero una punzada de inquietud se clavó en mí por primera vez. Una noche, incluso Dennis bromeó con que me estaba pasando. Y cuando un hombre como él empieza a preocuparse, tal vez ya se ha cruzado una línea. Aún así, regresé a casa sin prisa. Abrí la puerta confiada y ahí estaba Raymond sentado en el salón, inmóvil, con la luz encendida y el portátil cerrado, como si hubiera detenido el mundo para esperarme. «¿Por qué llegas tan tarde?», preguntó con voz simple, sin reproche. Activé mi sonrisa automática. «Había un fallo en nómina. Tuvimos que solucionarlo». «¿Y estabas con Denise?». Sentí su pregunta como un dardo. «¿Te montas películas?», dije molesta, como si la ofensa fuera suya, no mía. No respondió, no debatió, solo me sostuvo la mirada. Una mirada inmóvil que me descolocó más que cualquier escena dramática que hubiera esperado. Y entonces, solté la frase que sabía que dolía. «Si no confías en mí, ¿para qué seguir?». Él simplemente inclinó la cabeza y se marchó al dormitorio sin replicar. Ese gesto, tan limpio y tan silencioso, me provocó un escalofrío que preferí ignorar. A la mañana siguiente parecía vivir en una postal, preparando panqueques, haciéndole cosquillas a María, canturreando una canción infantil mientras yo revisaba compulsivamente el móvil. Denise me había escrito. Todo lo demás dejó de existir. Raymond sonreía, pero ahora había un brillo distinto en su mirada. Algo que me hizo preguntarme si estaba asistiendo a un terremoto de baja intensidad antes de un gran derrumbe. Pero yo siempre he sido experta en tapar la intuición con ruido. Mientras nadie me gritara, mientras no me enfrentaran, mientras Raymond siguiera ahí, yo seguía creyendo que tenía el control. ¡Qué ingenuidad! Esa noche salí con una sensación de invencibilidad que ahora me resulta ridícula, como si la vida no pudiera girarse en mi contra. El evento de Dennis era el escenario perfecto para mi fantasía. Un bar nuevo, paredes de cristal que reflejaban luces suaves, música grave que te vibraba en los huesos, y él pidiéndome que me pusiera algo atrevido. Elegí un vestido rojo que jamás me habría atrevido a usar delante de Raymond. Cuando Denise me vio, silbó como si yo fuera la atracción principal. «Estás espectacular», dijo. Eso fue suficiente para avivar mi ego. Entramos de la mano. Las miradas me siguieron, algunas con curiosidad, otras con una complicidad que me hacía sentir especial. Por primera vez en mucho tiempo me creí luminosa. Y entonces, al fondo, una figura conocida. Raymond, erguido, quieto, con una expresión tan neutra que parecía esculpida. Mi corazón se detuvo un instante. Denise lo notó. «¿Ese es tu marido?», preguntó divertido. Asentí, fingiendo tranquilidad. Raymond no vino corriendo. No montó una escena. Primero nos observó, y solo cuando lo decidió, avanzó con pasos firmes hacia nuestra mesa. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, sin subir el tono. «Networking», respondí con desdén. «Me dejas en ridículo viniendo así». Sus ojos se desviaron hacia Denise. «¿Es esto lo que haces en tus noches de oficina?». Rodé los ojos, irritada. «No seas dramático. No empieces ahora». Denise, disfrutando cada segundo, añadió. «Si no puede con esto, quizá debería marcharse». Raymond ni pestañeó. «Sigue siendo mi esposa». Denise soltó una carcajada y lo empujó con el pecho. Raymond dio un paso atrás.
Y mi reacción fue el mayor retrato de mi decadencia. No sentí miedo. Sentí una adrenalina oscura, casi embriagadora. Aplaudí. Quizá Raymond debería aprender a comportarse como un hombre de verdad, dije, riendo de manera estrepitosa. La sala entera se giró hacia nosotros. Yo pensé que aquello era una victoria. ¡Qué error! Raymond se reincorporó. Se sacudió la camisa con calma. Y lejos de responder al empujón, hizo algo que me desarmó por completo. Metió la mano en la chaqueta. Sacó un sobre blanco. Lo dejó delante de mí, sin decir ni una palabra. Mi risa murió al instante. Cogí el sobre. Mis dedos temblaron. Lo abrí. Y ahí empezó la verdadera caída. El suelo desapareció bajo mis pies. Dentro del sobre había lo que jamás imaginé ver tan pronto. Documentos legales. Un borrador de divorcio impecable, preparado al milímetro. Peticiones de custodia. Movimientos financieros analizados. Cada página ordenada con una precisión quirúrgica. Denise, detrás de mí, soltó un silbido burlón. «Vaya, parece que tu marido no era tan mansito como pensabas». Cerré el sobre como pude, con los dedos temblando. Por primera vez desde que empezó todo, comprendí que yo no controlaba absolutamente nada. Busqué la reacción de Raymond, un grito, una frase hiriente, una explosión, algo. Pero solo encontré un rostro frío, inexpresivo, casi distante, como si en aquel bar yo fuese una desconocida más. «Ya he acabado», murmuró, dándose la vuelta. Ese «acabado» sonó a veredicto. ¿Y su silencio? Fue una bofetada que me partió en dos. Las miradas alrededor ardían. Habían visto a Denise empujarle. Habían visto mi risa, mis aplausos, mi humillación. Y ahora observaban cómo Raymond se marchaba con una dignidad tan brutal que me hizo sentir diminuta. Denise retiró su mano de la mía como si de pronto yo fuera algo tóxico. «Quizá deberías solucionar tu vida antes de seguir quedando conmigo», dijo, con indiferencia absoluta. Minutos después ya estaba en la barra, coqueteando con otra mujer, como si yo solo hubiese sido un entretenimiento pasajero. Mi sensación de triunfo se evaporó en cuestión de segundos. Se convirtió en pánico puro. Marqué a Rachel casi sin respiración mientras corría hacia casa. «Raymond me ha hecho una escena absurda. Está exagerando. Quiere asustarme». «Ningún hombre llega tan lejos», aseguró ella. «Es una amenaza. Ya se le pasará». Quise creerlo. Me aferré a sus palabras como a una tabla en medio de un naufragio. Pero al abrir la puerta de casa, lo entendí todo. El lado de la cama de Raymond estaba vacío. La parte de su armario, medio vacía. La carpeta con documentos que siempre dejaba en la cocina. Desaparecida. Solo quedaba el sobre en mi mesilla, pesado como un ladrillo. Una advertencia silenciosa. Fui a la habitación de María. Su cama impecable. Los juguetes colocados con demasiado orden. El silencio. Anormal. Seguro la había llevado con Olivia. Sentí el pánico subir por mi pecho, pero lo pisoteé con rabia. No va en serio, está haciendo teatro. Mañana volverá. Pero al acostarme, el sobre seguía ahí, como si respirara. Y yo ya sabía, aunque intentara negarlo, que mi risa en aquel bar había sido mi sentencia. A la mañana siguiente, el silencio era opresivo. Volví a la habitación de María. No había muñecas, no había cuentos, no había rastro de mi hija. El pánico esta vez no pudo ignorarse. Llamé a Raymond. Buzón. Dejé mensajes entre amenazas y súplicas. Nada. Una hora después llamaron al timbre. Un mensajero. Otro sobre. Más grueso. Más helado. Dentro venían copias actualizadas del divorcio, la solicitud de custodia completa, restricciones bancarias y una orden temporal que me prohibía recoger a María del colegio sin autorización expresa de Raymond. Mis manos temblaban tanto que los documentos casi se me cayeron. Volví a llamar a Rachel. «No te derrumbes», dijo. «Ningún juez quitaría a una madre a su hija por una tontería». Le envié fotos. Su silencio duró demasiado. Dentro del sobre había capturas de mensajes que yo juraba haber borrado. Correos confirmando reuniones ficticias. Testimonios de un compañero que me había visto con Denise. La garganta se me cerró. «¿Qué hago, Rachel?», ella susurró, casi sin aire. «Raymond lleva meses preparando esto.
una verdad tan fría que me dejó paralizada. Mientras yo me burlaba de él montaba un caso impecable pieza por pieza. Esa tarde llegaron mis padres. Les mostré los documentos esperando comprensión, pero encontré otra cosa: decepción. Mi padre, con la boca tensa. ¿Es cierto que estabas liada con tu jefe? Intenté negarlo. Intenté cambiar la historia, pero las pruebas me exponían en cada línea. Mi madre bajó la mirada. No puedo defenderte esta vez. Rachel insistía en que Raymond quería manipularme, poner a todos en mi contra. Pero ni ella creía lo que decía. Esa noche Raymond regresó. No para hablar, no para llegar a un acuerdo, solo para recoger más cosas. Entró sin prisa, sin furia, sin titubeo. Era la calma de alguien que ya lo tiene todo decidido. ¿Has leído todo?, preguntó. Intenté sonar segura. Estás exagerando. No pasó nada con Denise. Raymond arqueó una ceja. ¿De verdad quieres que finjamos que ese sobre es una fantasía? ¿Y su mirada? Me dejó sin aire. Abrí la boca para decir algo, pero solo salió aire. Ni una sílaba, ni una defensa. No voy a levantar la voz, dijo Raymond guardando su carpeta con una precisión que me heló. No pienso discutir. Será el juez quien decida. Di un paso hacia él, desesperada, como si ese solo gesto pudiera borrar meses de decisiones estúpidas. Podemos arreglarlo. Aún te quiero, supliqué. Su mirada fue un muro que ya no me reconocía. Aplaudiste cuando otro hombre me empujó, susurró. Ese fue el final. No gritó, no lloró, no tembló, pero sus palabras me desgarraron como un filo. Alzó un peluche de María, lo besó lentamente, y salió por la puerta sin volver la vista atrás. En ese instante entendí que Rachel tenía razón. Necesitaba un abogado, y lo necesité ya. Lo contraté esa misma noche. Pero cuando mi abogada revisó el contenido de los sobres, su expresión cambió por completo. Se transformó en un silencio profesional que anunciaba desastre. Los tribunales oyen versiones contradictorias todos los días, dijo. Pero los documentos no suelen mentir. Fue como si mi máscara, esa máscara que había utilizado para evitar ver mi propio reflejo, se hiciera añicos ante mis ojos. Nunca imaginé a Raymond así, metódico, rápido, calculador. Mientras yo seguía convencida de que aquello era un enfado pasajero, él ya había asegurado cada cuenta, recopilado cada registro, construido una estructura legal diseñada para caer sobre mí como un derrumbe. ¿Puedes demostrar que no hubo relación con Denise?, preguntó mi abogada, sin un gramo de compasión. Balbuceé que aquello no había sido serio, que ni siquiera significó nada profundo. Ella negó, lenta, casi maternal. El tribunal no evalúa sentimientos, evalúa hechos. Pasé días llamando a Raymond, días dejándole mensajes llenos de rabia, de súplicas, de miedo, que estaba destruyendo nuestra familia, que María me necesitaba, que se estaba dejando llevar. Su respuesta fue el arma más cruel que existe entre dos personas que se han amado: el silencio. Y entonces, ocurrió algo que jamás pensé vivir. Fui a recoger a María a la escuela. La vi, me vio, y se escondió detrás de las piernas de su padre como si yo fuera una extraña. Intenté abrazarla, pero solo se aferró más a él. Raymond no pronunció ninguna palabra ofensiva. No me humilló. Solo la protegió con el cuerpo, tranquilo, firme, como si yo representara un peligro. Esa imagen me hizo añicos por dentro. Esa imagen valía más que cualquier documento, porque por fin entendí. Raymond no estaba reaccionando. Raymond estaba ejecutando. Esa noche coloqué los sobres sobre la mesa del comedor, los papeles de divorcio, las solicitudes de custodia, las restricciones económicas. Allí estaba el mapa exacto de mi derrumbe. Yo, que había presumido de controlarlo todo. Yo, que pensaba que Raymond era débil. Yo, que creía que podía jugar sin consecuencias. ¿Y él? Él había levantado una fortaleza legal a mi alrededor sin que yo lo advirtiera. El día de la audiencia llegó demasiado rápido. Sentía que caminaba dentro de una versión ajena de mí misma. Me puse un vestido negro, intentando aparentar serenidad, pero mis manos temblaban bajo la tela como si quisieran escapar de mi cuerpo. Raymond ya estaba allí,
erguido, inquebrantable. Ni siquiera me dedicó una mirada. La carpeta, esa carpeta que tantas veces ignoré en la cocina, aterrizó sobre la mesa del tribunal. Cada documento era un golpe. Fotos entrando al edificio de Dennis, capturas de mis mensajes, correos demostrando mis mentiras, testimonios de compañeros asegurando haberme visto con él. El frío me subió por la espalda como un animal. Mi abogada habló, sí, pero parecía luchar contra un muro imposible. La abogada de Raymond, en cambio, presentó su caso como quien coloca piezas milimétricas en un reloj. Una cronología exacta, un patrón repetido de engaños, incoherencias familiares, registros, horarios, fechas. Y entonces Raymond habló. No deseo castigar a nadie, dijo con una calma insoportable. Solo quiero un entorno estable para mi hija. Necesita seguridad. Lejos de la humillación y de las mentiras. No había rencor en su voz. No había odio. Solo determinación. Eso dolió más que cualquier insulto. Cuando llegó mi turno, lo único que pude decir fue que lo amaba, que Denise no significaba nada, que necesitaba sentirme vista. Mi voz sonó hueca, patética, incluso para mí. El juez me observó, incrédulo. Si no era importante, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué reír cuando el señor fue empujado en público? No pude responder. Busqué la mirada de mis padres. Nada, solo decepción. Olivia parecía tensar los labios en una mueca casi satisfecha. Y Rachel. Rachel murmuraba que Raymond estaba siendo cruel, que quería destruirme. Pero incluso ella sabía que aquello ya no tenía defensa posible. El fallo llegó sin ceremonias ni suspense, una sentencia directa, afilada como una hoja. Custodia provisional íntegra para Raymond. Visitas vigiladas para mí, suspensión de mis cuentas, la vivienda familiar adjudicada a él. Mi abogada mencionó la palabra apelación con un hilo de voz, pero la derrota ya estaba escrita en su gesto. Era evidente, no había mucho que hacer. Raymond no celebró el resultado. No hubo una sonrisa de victoria. No hubo un suspiro triunfal. Solo inclinó la cabeza para agradecer al juez con una cortesía impersonal y recogió cada documento con esa calma que llevaba semanas torturándome. María cruzó la sala de la mano de Olivia. Ni siquiera intentó buscar mis ojos. Pasó de largo como si yo no formara parte de su mundo. Me quedé clavada en el banco, vacía, silenciosa, invisible. Cuando finalmente regresé a la casa, el impacto fue aún mayor. Era como entrar en una fotografía sin personas. Su ropa había desaparecido del armario. Los libros que llenaban su mesilla ya no estaban. La taza que él usaba cada mañana, desaparecida. Y lo peor, los rastros de María, sus juguetes, sus cuadernos, sus dibujos que antes ocupaban la nevera, arrancados con una precisión que dejaba rectángulos más limpios que el resto del metal. La casa sonaba a eco. Sobre la encimera, un solo sobre esperaba. Frío, ordenado. Dentro había un calendario de visitas, fechas, horas, restricciones. Una estructura rígida donde antes había sido familia. Debajo, una nota escrita con la letra que conocía de memoria. Te pido que respetes esto. Es lo mejor para María, nada más. Ni un reproche, ni una emoción. Solo un cierre. Las piernas no me sostuvieron. Caí al suelo, incapaz de contener un llanto que no se parecía al de otras veces. No era rabia, no era miedo. Era algo peor. La certeza de que había llegado el final. Raymond no había necesitado destruirme. No usó gritos, ni insultos, ni escenas dramáticas. Me desvaneció con precisión quirúrgica, con su silencio, con su constancia, con la ley de su parte, hasta que de todo lo que una vez fue nuestra vida, solo quedó papel.